Sean todos de nuevo bienvenidos a mi canal. En esta oportunidad vamos a hablar un poco sobre las razones trigonométricas de ángulos notables. En videos anteriores hemos explicado cómo podemos obtener las razones trigonométricas de algunos ángulos o de los ángulos agudos en general de un triángulo rectángulo. En esta oportunidad, antes de empezar, me gustaría comenzar con una definición. ¿Qué es un ángulo notable? Los ángulos notables básicamente son aquellos que tienen valores con los cuales pues siempre estamos familiarizados o que encontramos muy seguidos en la vida cotidiana. Estos ángulos son, por ejemplo, el de 30 grados, 45 y 60. Y en segundo lugar, los ángulos de 0, 90, 180, 270 y 360 grados. En los siguientes videos vamos a concentrarnos un poco en encontrar las razones trigonométricas de los ángulos de 30, 45 y 60. En el primer caso, pues tenemos las razones trigonométricas del ángulo de 60 grados. Para ello, tendríamos que construir un triángulo equilátero, es decir, un triángulo en el cual pues todos sus lados, estos lados que estoy mostrando en estos momentos, son lados que tienen la misma medida. Por ende, si estos lados tienen la misma medida, los ángulos internos también van a medir lo mismo. Recordemos que la suma de los ángulos internos de un triángulo siempre tiene que ser igual a 180 grados. Para ello, tenemos lo siguiente. Tenemos que si este lado mide una unidad, como es equilátero, todos sus lados van a medir 1. ¿Listo? Entonces ya tenemos ubicados los tres valores de los lados. Una unidad y una unidad. Y sus respectivos ángulos. 60, 60 y 60. Si nosotros trazamos, recordemos antes de empezar que las razones trigonométricas solamente la podemos hallar en triángulos rectángulos. Para yo poder obtener de este triángulo equilátero un triángulo rectángulo o dos triángulos rectángulos, tendría que trazar la altura de este triángulo, así como lo he hecho en este segundo triángulo que les estoy mostrando aquí. Al trazar la altura, he obtenido dos triángulos rectángulos. ¿Y cómo sé que he obtenido dos triángulos rectángulos? Porque aquí este ángulo que estoy señalándoles aquí mide 90 grados. Y recordemos que un triángulo rectángulo es aquel triángulo que tiene un ángulo recto. Entonces, al yo trazar la altura, obtengo que el ángulo de 60 grados superior se me ha dividido en dos ángulos. El primer ángulo, en dos ángulos iguales, perdón. En este caso, 30, 30, 60 y este de 90. Entonces, si vemos este primer triángulo que les estoy señalando aquí, entonces cumplimos. Este ángulo que tengo aquí mide 90 grados, más 30 son 120, más 60 son 180. Entonces obtengo que el ángulo que tengo aquí mide exactamente, los ángulos internos de este triángulo, de este primer triángulo, miden exactamente 180 grados. Entonces, teniendo eso en cuenta, obtengo que al dividir uno de los triángulos, que era lo que les estaba mostrando, entonces, recordemos, si este lado mide una unidad y yo trazo esta altura, este lado se me va a dividir en dos partes iguales, es decir, va a valer un medio o la mitad, ¿verdad? Y esta altura, pues no la conocemos porque la acabamos de trazar o de construir. Entonces, ya dividiendo, entonces obtenemos que este lado mide 1, el ángulo de 60, el ángulo de 30, el ángulo de 90, el valor que desconocemos y un medio. Entonces, ¿qué nos haría falta? Nos haría falta buscar el lado del valor de x, y eso lo tendríamos que hacer con teorema de Pitágoras. Entonces, teniendo eso, obtenemos que el valor de x, en este caso, perdón, el valor de la hipotenusa, en este caso, vamos a sacarlos aquí, ¿verdad? Uno de los catetos, vamos a hacerlo el de 60 grados. Es decir, en este caso, si vamos a tener el de 60 grados, tenemos que la hipotenusa vale 1, el cateto opuesto es x, y el cateto adyacente
es 1/2. Si tenemos esto, entonces sabemos que la hipotenusa, en este caso 1, por teorema de Pitágoras, 1 al cuadrado va a ser igual al valor del cateto opuesto elevado al cuadrado más el cateto adyacente elevado al cuadrado. Si seguimos esto, entonces tenemos que 1 al cuadrado es 1, x al cuadrado es x, más 1/2 al cuadrado es lo mismo que decir 1 al cuadrado sobre 2 al cuadrado, 4. ¿Listo? Y esto vendría siendo igual a 1, 1/4 que está sumando pasaría al otro lado a restar. Igual a x cuadrada, y resuelvo esta operación de fracciones que tengo aquí. Esta operación de fracciones que tengo aquí va a ser igual a 1 por 4, 4, menos, aquí pongo un 1, 1 por 1, 1, sobre 1 por 4, 4, igual a x cuadrado. Siguiendo con el proceso, obtengo que 4 menos 1 es igual a 3 sobre 4, y eso es igual a x cuadrado. Entonces recordemos, para poder quitar el x cuadrado, entonces tendríamos que poner raíz cuadrada, ¿verdad? En ambos lados. Entonces me quedaría que esto va a ser igual a la raíz cuadrada de 3/4 igual a x cuadrada, perdón. Entonces, la raíz cuadrada, cuando pertenece tanto al numerador como al denominador, entonces se distribuye. Entonces me queda raíz cuadrada de 3 sobre la raíz cuadrada de 4, que es igual a ¿qué? Es igual a n. Y de aquí obtengo que esto va a ser igual a que x, perdón, va a ser igual a raíz de 3 sobre, ¿cuánto es la raíz de 4? La raíz de 4. Es decir, que el valor de la altura es igual a raíz de 3 sobre 2. Entonces, teniendo esto en cuenta, entonces obtenemos que la hipotenusa es igual a 1, el cateto opuesto es igual a raíz de 3 sobre 2, y que el cateto adyacente es igual a 1. Ahora lo que tenemos que hacer es encontrar las razones trigonométricas para el ángulo de 60 grados. Entonces voy a borrar en este paso aquí, voy a borrar acá. Al momento de borrar acá, entonces se encuentra. Importante, recordemos, ¿qué es el seno? El seno es la razón entre el cateto opuesto y la hipotenusa. Entonces, en este caso, ¿cuál es el cateto opuesto? El cateto opuesto es raíz de 3 sobre 2. Raíz de 3 sobre 2. Y la hipotenusa es 1, ¿verdad? Entonces pongo aquí un 1 y obtengo que el seno del ángulo de 60 grados es igual a raíz de 3, hago el proceso de la ley de la oreja, raíz de 3 por 1 es raíz de 3, y 2 por 1 es igual a 2. Entonces tengo raíz de 3 sobre 2, es decir, que en este caso el seno de 60 es igual a raíz de 3 sobre 2. Ahora vamos con el coseno. Coseno de 60. ¿A qué es igual el coseno? Al cateto adyacente sobre la hipotenusa. En este caso, el cateto adyacente es igual a 1/2 sobre 1. Pongo un 1 aquí
para completar la oreja y me doy cuenta que 1 por 1 es igual, vamos a poner aquí, coseno de 60, 1 por 1 es igual a 1 y 2 por 1 es igual a 2. Es decir, que el coseno de 60 grados es igual a 1/2. Ahora vamos con la tangente. La tangente de 60 grados es igual al cateto opuesto sobre el cateto adyacente. En este caso, el cateto opuesto es raíz de 3 sobre 2 entre el cateto adyacente. ¿Quién es el cateto adyacente? 1/2. Entonces, realizo la ley de la oreja. Entonces tengo que tangente de 60 grados es igual a 2 raíz de 3 2 raíz de 3 sobre 2, ¿verdad? Pero como aquí tengo un 2 que está multiplicando a la raíz de 3 y ese 2 también está dividiendo, entonces lo simplifico y me queda que la tangente de 60 grados es igual a la raíz de 3. Listo. Aquí tengo las tres primeras razones trigonométricas. Tengo seno, coseno y tangente. Entonces, en este caso, voy a borrar esta parte y solamente me voy a quedar con los resultados. Entonces, con los resultados para encontrar las otras razones trigonométricas, las otras tres. Entonces, en este caso, vuelvo a escribir seno de 60 seno de 60 grados es igual a raíz de 3 sobre 2 coseno de 60 es igual a 1/2 tangente de 60 es igual a raíz de 3. Listo, entonces voy a borrar los otros para entonces encontrar las razones recíprocas. Entonces, las razones recíprocas, recordemos que la razón recíproca al seno es la cosecante. Entonces, la cosecante de 60 grados, simplemente lo que tenemos que hacer es intercambiar. El 2 pasa a ser el numerador y el denominador es la raíz de 3. Recordemos que como en el denominador me quedó una raíz, entonces racionalizamos, es decir, como el denominador es raíz de 3, multiplico por raíz de 3 y divido por raíz de 3. ¿Verdad? Entonces, esto me va a dar igual a que la cosecante de 60 va a ser igual a 2 raíz de 3 y la raíz de 3 por la raíz de 3 es raíz de 9, porque 3 por 3 es 9, pero la raíz cuadrada de 9 es 3. ¿Listo? Entonces aquí tenemos la cosecante de 60 grados. Vamos con el coseno. La recíproca del coseno es secante. Entonces la secante de 60 grados va a ser igual a el 2 que está de denominador pasa a numerador y el 1 que está de numerador pasa a ser denominador. Quiere decir que en este caso la secante de 60 grados va a ser igual a 2 entre 1, 2. Y la tangente, perdón, la de la tangente en este caso sería la cosecante, perdón, la cotangente. Entonces, la cotangente de 60 grados va a ser igual a, como en este caso está raíz de 3, aquí yo tengo un 1, ¿verdad? Entonces, simple y llanamente lo que hago es intercambiar arriba 1, abajo raíz de 3. Como tengo aquí abajo raíz de 3, racionalizo, multiplico por raíz de 3 sobre raíz de 3
Y me queda que esto es igual 1 por raíz de 3. Entonces me quedaría que la cotangente va a ser igual 1 por raíz de 3, me da raíz de 3. Y raíz de 3 por raíz de 3 me da raíz de 9, pero la raíz cuadrada de 9 es 3. Y listo. Aquí hemos encontrado las 6 razones trigonométricas del ángulo de 60 grados. Espero y les haya gustado este video tutorial. Nos vemos en otra oportunidad.